En este último tiempo, y motivados por los temores de la pandemia, han surgido dentro del pueblo cristiano diferentes teorías sobre el final de los tiempos, sobre la llegada del anticristo o sobre la posibilidad de recibir la marca de la bestia que señala el Apocalipsis. Esto ha dejado al descubierto el desconocimiento de lo que dice la Biblia al respecto, así como también las dudas que tenemos respecto del carácter del Dios al que seguimos. Necesitamos aprender o recordar qué significa ser sellados por el Espíritu Santo. La historia nos muestra que el sello surgió en la cultura egipcia, donde se distinguía el ganado de un propietario u otro utilizando una marca en la piel de los animales, para que esto sea el símbolo de a quién pertenecían. Se utilizaba también el sello para marcar ciertos documentos importantes y darles autenticidad. Lo que ahora hacemos con un notariado es lo que el sello significaba en los documentos en esa época. Entrando ya a lo que dice la Biblia sobre ser sellados por el Espíritu Santo, el primer aspecto que necesitamos recalcar es que el sello implica una marca de propiedad y de pertenencia de aquello que ha recibido el sello. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En este pasaje podemos ver dos requisitos para ser sellados por el Espíritu Santo. El primer requisito, oír la palabra de verdad, y el segundo requisito, en creer en esta palabra. Es así que cuando una persona oye y cree, es sellado por el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando una persona ha recibido a Cristo en su corazón, es sellado por el Espíritu Santo. Eso significa que no es necesario esperar otro evento más. Este único evento es suficiente para ser sellados por el Espíritu Santo de Dios. El segundo aspecto importante es que el sello implica garantía. Efesios 1:14 dice: el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. En este pasaje, la Biblia nos muestra que nosotros hemos sido sellados por Dios con el Espíritu Santo. La sustancia con la que fuimos sellados es el Espíritu Santo mismo, que es la garantía de que todas aquellas promesas que recibimos en Dios serán cumplidas por tener el Espíritu Santo con nosotros. El tercer aspecto implica que el sello nos da autenticidad y autoridad. Por ejemplo, la Biblia nos narra que el faraón le dio a José su sello como símbolo de autoridad delegada. En Isaías 8:16, la Biblia dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esta acción nos muestra el hecho de que los discípulos reciben la palabra como una muestra de recibir la autoridad delegada. La Biblia plantea este versículo mostrándonos que como pueblo de Dios, nosotros hemos recibido la autoridad delegada al recibir la palabra de Dios. Romanos 8, 10 y 11 dice: y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos ante los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes.
Entonces, aquí el pasaje nos muestra que el mismo Espíritu de Dios vive en nosotros. Por lo tanto, el sello y lo sellado comparten una misma naturaleza. El sello no es algo externo a nosotros como lo es un sello normalmente, sino al compartir la misma naturaleza se fusionan, por lo tanto no pueden ser separados el sello del objeto sellado. Eso nos lleva al punto 4, que lo sellado y el sello no pueden separarse, por lo tanto, alguien que ha sido sellado no puede ser sellado nuevamente, porque tiene la misma naturaleza que el sello. El punto número 5 nos muestra que el sello es un símbolo para afianzar o asegurar algo. Recordemos que el sello normalmente va cuando algo se ha concluido. Por ejemplo, cuando un juez dicta una sentencia, pone al final su firma y sello. Esto significa que la sentencia no puede ser cambiada, pero también que el sello va una vez que el trámite se ha concluido. El punto número 6 es que ser sellados implica identidad. Efesios 4:30 dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. El hecho de haber sido sellados define nuestro sentido de pertenencia y por lo tanto define también nuestro sentido de identidad. Recordemos que nosotros nos conducimos en función de quienes creemos que somos. Por lo tanto, el estar seguros de haber sido sellados con el Espíritu Santo no solo nos da sentido de pertenencia, sino también sentido de identidad. El ser sellados no solo tiene que ver con el hecho de recibir un pase para nuestra salvación. Como define nuestra identidad, va un poco más allá de solo definir nuestra salvación. En 2 de Corintios 1, 21 y 22 leemos, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Esto nos lleva a la conclusión de que si recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y buscamos a Dios, hemos sido sellados por el Espíritu Santo y no necesitamos ser sellados nuevamente. Cuando yo recién conocí al Señor, tenía poco conocimiento de lo que decía la Biblia sobre quién era Dios. Es así que creía que cualquier cosa que yo podía hacer o por accidente podía ir en contra del carácter de Dios y podía contaminarme o podía fácilmente apartarme de Dios. El conocer a Dios en el tiempo me llevó a darme cuenta de que Dios es más fuerte que eso, de que su presencia es más real, de que Él no puede ser fácilmente burlado y engañado, y por lo tanto, su presencia en mi vida es mucho más estable de lo que yo creía. Te invito a conocerlo profundamente, a conocer a mayor profundidad lo que dice su palabra y a tener una relación personal con Él que te permita conocer realmente su carácter, para que no caigamos con facilidad en creer teorías o mentiras sobre quién es nuestro Dios.